Yo tengo poco que añadir a lo que tú has dicho, a este análisis, a esta disección que has hecho del tema, ¿no? Efectivamente, yo soy orientadora y no puede, todo lo que has dicho es así, es verdad. Hay listas de espera para el tema de atención temprana. Se ha reducido la atención temprana, antes era de 1 a 6 años y ahora es solo hasta los 3 años. Y ¿qué te voy a contar? Es que es verdad todo lo que tú has contado, es que es cierto. Y bueno, pues ya sabéis que presentamos una ley de atención temprana en el Parlamento, en la que iba toda la oposición de la mano, que la presentó la oposición al completo, PP, Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos, y que bueno, pues que el día que se votaba en el Parlamento, Susana Díaz se encerró con la portavoz de Ciudadanos 3 horas en San Telmo y no sabemos lo que allí pasó, pero sabemos que la portavoz de Ciudadanos traicionó a la plataforma y a la familia y votó en contra de la ley después de haberla firmado y presentado, ¿no? Y fue lamentable, fue indignante y bueno, pues lo llevamos en el programa. Espero que estoy convencida de que va a ser una realidad. Y ya aprovecho que no lo he dicho, que llevamos en el programa eso del Plan Nacional de Inclusión, el tema de atención temprana, aumentar la inversión en educación hasta igualar el porcentaje de Europa del Producto Interior Bruto, que es bastante, que llevamos también el tema de la educación infantil gratuita de 0 a 6, que ya sabéis, si habéis tenido los niños en guardería, que es la educación de 0 a 3 ahora mismo no es gratuita, es una educación infantil del copago, claramente, y con un carácter, están intentando volver aquí en Andalucía, importante, han hecho un decreto que se vuelve a un carácter asistencialista, cuando estábamos avanzando en esa línea hacia un carácter más educativo en la educación infantil, y aquí en Andalucía han hecho un decreto con un carácter muy marcado asistencialista, que llevamos también el tema de dignificar la profesión docente en el programa, el acceso, facilitar el acceso a los estudiantes a la universidad. Ya sabéis que en estos últimos años, con el aumento de tasa, el recorte y el hachazo en becas ha sido brutal con el gobierno de Mariano Rajoy, brutal. Y bueno, pues el programa básicamente va en esa línea, el tema de trabajar mucho las emociones en los centros educativos. Creemos que es fundamental. Creemos que es fundamental trabajar las emociones, una inteligencia que no podemos olvidar de cara a educar a los niños y a las niñas. Y bueno, básicamente llevamos medidas muy, muy interesantes en el programa en materia educativa. Que mucho ánimo y mucha fuerza, que para lo que necesites aquí estamos y que bueno, que tienes razón, que son niños excepcionales en todos los sentidos, de los que aprendemos muchísimo y los que nos enriquecen muchísimo. Yo quería comentar una cosita, no queremos monopolizar la mesa del debate, pero bueno, lo primero quería, darle el reconocimiento a las compañeras, también lo llevamos al pleno y también hemos estado, aportando lo que podíamos aportar en esa lucha, pero sobre todo reconocerle la valentía y la lucha de la plataforma de atención temprana. Y hay una cosa, ya entrando en materia, debatir sobre educación, ¿no? Y que has planteado algo para mí fundamental. Nuestra Marea Verde, además de luchar contra los recortes, también teníamos claro que una de las cosas fundamentales era pensar qué escuela queríamos. Y de hecho, en nuestro primer encuentro andaluz, que lo hicimos en Marina Leda, precisamente se llamaba ¿qué escuela queremos? ¿Para qué mundo? ¿No? O sea, es que está vinculado. Hay una compañera nuestra del sindicato USTEA, ¿no?, que dice que me gusta mucho, que dice que había que desescolarizar la escuela, desaprender lo aprendido, ¿no? Yo creo que es una de las instituciones más carcas, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención lo del timbre, ¿no? Estamos en un mundo postfordista donde la fábrica ya nos acordamos, ¿no?, de ese mundo industrial, y en la escuela sigue sonando el timbre cada hora, estructurándose ese aprendizaje de cada materia, ahora matemática, ahora ciencia, o sea, así no funciona el cerebro humano, y con el tema de la inclusividad también. Yo he tenido a muchísimos alumnos y alumnas con diversidad funcional, y desde luego que quien más aprenden son sus compañeros. O sea, es increíble, es increíble.
pero es que creo que es fundamental. O sea, que es que no es una cuestión de decir vamos a dejar que estén más horas. No, es que el mundo es diverso, la diversidad es lo más grande y lo más rico y todos tenemos que aprender de todos, ¿no? Entonces, ¿el problema cuál es? Que primero que una clase, un aula... Bueno, ojalá no tuviéramos que dar las clases ni siquiera en aula, pero bueno, también por eso nos queda mucho. Ni siquiera en un aula diversa, se mezcla, se confunde muchas veces la aula diversa con el aula inclusiva, porque sea diversa no es inclusiva, y eso es un problema, eso se trabaja mucho en la comunidad de aprendizaje. Es decir, a ver, si queremos de verdad que haya un aula, que sea un aula inclusiva y que estén todos y todas, no vale simplemente con que estén todos y todas, sino que tenemos que buscar los recursos, apostar por el trabajo colaborativo, con la enseñanza colaborativa, desescolarizar la escuela, el modelo que tenemos. Y desde luego lo peligroso es que el modelo al que vamos caminando y que por la que los modelos educativos, todos, no solamente ahora la LOMCE, que es horrible, es que todos los modelos educativos han ido encaminándose a eso, va por todo lo contrario, ¿no? Competitividad, individualización, hacernos, las reválidas, ¿no? Es terrible, ¿no? Esas pruebas que ya tenemos, las pruebas de escala, las pruebas de diagnóstico que teníamos, es un modelo totalmente diferente de competitividad, de plantear la escuela desde un punto de vista academicista, fundamentalmente, en secundaria mucho más que en infantil y primaria. Y lo que vale es, pues aquí hace un ranking de escuelas y de niños y ve a ver cuáles vale, a ver cuáles mandamos para la calle, a ver cuáles mandamos a hacer ciclo, a ver cuáles mandamos a la universidad. Pues imaginaos a las personas con diversidad funcional. Vamos, yo creo que todos somos diversos funcionales, creo que el mundo está... pero evidentemente esa lógica no está en la lógica de las políticas educativas. Y eso lo tenemos que cambiar fundamentalmente, porque para construir un mundo diferente... es fundamental pensar de otra manera y desde luego creo que hay que meterle una vuelta y revuelta a la escuela para construir otro mundo diferente, está claro. Y muchas gracias de nuevo por vuestra lucha. ¿Alguna intervención más? Eva, ya la conozco yo. Es chiquitita, ¿eh? Es chiquitita, ¿eh? Hola, buenas tardes. Mira, yo quería plantearle a vosotras, que ya estáis en las instituciones, si creéis que es una utopía pensar que los docentes algún día pues podremos tener la ratio más baja. Porque la verdad, ya se ha comentado, y eso viene en proporción, ¿no?, a lo que ha hablado Silvia, a esta ley tan injusta que tenemos, que es la LOMCE, que no hay por dónde cogerla, a las desigualdades sociales, a tener más maestros, más profesorado de refuerzo en nuestras aulas, que así podríamos atender mejor la diversidad. Entonces, en cuestión de todo esto, ¿sí se puede bajar la ratio alguna vez? Me refiero. Se puede. Se puede. Es más, se puede hacer incluso con lo que establece la ley ahora mismo. El Real Decreto establece que los máximos es 25 en infantil, 30 en primaria y secundaria y 35 en bachillerato. Pero te dice el máximo, que no puede pasar de ahí, pero no te dice que pueda ser menos, ¿me entiendes? Entonces yo puedo decir en Andalucía, mientras que respete, no me pase de 25 porque te propone como máximo. Yo puedo decir en Andalucía, voy a poner como máximo 20 en infantil. ¿Me entiendes o no? A ti te dicen que no puede pasar de 25 la ratio. ¿Qué pasa, ¿Qué está pasando? Porque hay una excepcionalidad que es el 10%, pero eso, la excepcionalidad es la norma ya. Entonces, tú puedes, de hecho, en la moción que presentamos, donde hablábamos de la inversión, de la reducción de 20 a 18 horas, otro de los puntos era ese, reducción de ratio. Y poníamos infantil 20, y primaria y secundaria 25, y bachillerato 30. O sea, a nosotros nos dicen que el máximo es ese, pero nosotros nos podemos quedar por debajo de ese máximo sin problema. Entonces, es cuestión de voluntad política y de sacar un decreto que diga estos son los nuevos máximos. Y no lo quieren hacer.
y saben perfectamente que lo que tú has dicho, que la ratio obstaculiza pues muchas cosas. Es un obstáculo el aumento de ratio. José tenía a pedir también la palabra. Sí, buenas tardes. Esta semana hablando con estudiantes que no han podido venir porque están en exámenes finales, yo les preguntaba, oye, para el tema de las charlas educativas, ¿ustedes qué preguntaríais? Y estaban muy preocupados, sobre todo con el tema económico, porque saben lo que supone el esfuerzo que supone para los padres. Y yo, como pienso que futuro padre de universitaria voy a hacer también, hacía mucho hincapié. ¿Qué piensa Podemos o la coalición Unidos Podemos hacer con... van a aumentar las becas, van a bajar las tasas? Y luego una cosa que ellos hacían mucho hincapié es ¿qué pasa con el castigo que supone cuando te quedan asignaturas, cuando no sacas adelante una asignatura, que se doblan las tasas, las matrículas, y además te quedas sin beca? Entonces es un triple castigo. Te quedas sin beca, sube la matrícula, más el gasto que supone para una casa tener un estudiante. Y luego también otra pregunta que hacían, si se pensaba acortar el tiempo de la concesión de la beca. Es decir, dice, es que yo voy a estudiar a Sevilla y mis padres tienen que estar pagando piso, pagando mis gastos varios meses hasta que yo consigo la beca, si es que la consigo. Todas esas dudas eran las principales que me transmitían y yo las transmito aquí y a mí me interesó bastante también. ¿Quién contesta tú? En el programa, uno de los puntos fuertes es el facilitar el acceso a los estudios universitarios, evidentemente con la eliminación o la reducción de tasas, que es fundamental, porque es que, claro, yo el otro día tuve un debate en la tele de Jerez y el chaval del PP negaba por activa y por pasiva que hubiera recortado en becas, pero vamos, con un descaro. Y decía, pero chiquillo, ¿tú en qué mundo vives? En el suyo, claro, que no tiene nada que ver con la realidad que vivimos el resto. Y yo le decía, vamos a ver, es que ya no es solo el tema de que tengas que pagar una tasa, que la media de lo que tienes que pagar son 1.000 y pico euros por año, por curso, sino el tema es que con todas las medidas que habéis llevado a cabo, con esa reforma laboral tan maravillosa que no solo ha creado un desempleo enorme, sino que ha creado una precariedad laboral brutal, pues con esas medidas del tema de la luz, de la factura de la luz, que ha aumentado también exponencialmente, y con todas esas medidas contra la clase trabajadora que han llevado a cabo, que lo que nos han dejado es hundirnos más en la miseria, pues que el que tú pongas una tasa y eleve la tasa no supone 1.000 euros más, es que te supone que te hunde la vida con todo lo que habéis hecho, ¿sabes? Es que te supone que un estudiante de clase trabajadora no puede ir a estudiar, como muchos de los casos que se han dado. Entrar en el detalle de suspenso, como de eso, no puedo entrarte en el detalle, sinceramente. Tendría que investigar a través del Círculo de Educación Estatal qué es lo que se ha decidido, ¿no? Pero sí te digo que la apuesta fuerte es crear facilidades de cara a estudiar, porque las becas para estudiar y crear facilidades. Y la otra pregunta que me has hecho, el tema de pisos y todo, ¿no? Sí, de alojamiento. Lo de la tardanza. La tardanza, el tramo vale, de... es verdad. Nosotros en la PNL que presentamos de becas contra el fracaso escolar, uno de los puntos que pedíamos es puntualidad en el pago de la beca. Porque es lo que tú dices, puntualidad en el pago. Entonces yo creo que eso sí se garantiza. ¿Por qué? Porque es verdad que son becas para niños que se encuentran en una situación pues de desamparo, de la familia que está atravesando una situación económica mala, y entonces no pueden arriesgarse a estar un año pagando todo lo que están pagando. Entonces esas becas, si está conseguida, se la tienen que dar a primera hora. No, es que no se la dan ni cuando acaba el curso de junio, es que ha habido casos en que se la dan al otro año. Tremendo, tremendo. Entonces sí, lo que tú dices, José, es fundamental, asegurar ese pago puntual. Y yo creo que sí es uno de los puntos que, si no está recogido, que se debe recoger y que se debe llevar a cabo. De hecho, una de las cosas que a nosotros nos hizo
poner métodos de transporte de los niños a Utrera porque tenían ese problema. Sabíamos que el año anterior había habido niños que habían tenido que dejar de estudiar porque los padres no le podían adelantar el dinero para ir todos los días a Utrera porque habían cogido un ciclo formativo de grado medio que no se daba en Montellano. Entonces, una de las cosas, aparte de eso, de decir que en el Coroní hasta los 18 años la educación es gratuita y casi obligatoria, porque el que no estudia le intentamos tirar de las orejas para que lo haga, una de las razones fue esa, de que no podían los padres adelantar dinero. Y la beca transporte, que es lo que le daban, pues tardaba algunas veces, no te lo pagaban ni al curso siguiente, sino al otro. Hay casos de que han tardado hasta 2 años en lo de la beca transporte. Entonces, si la beca es una forma de ayudar a la familia para que los hijos puedan estudiar y lo único que hacen es ahogar a la familia, lo único que conseguimos es que no se pueda, la beca al fin y al cabo luego no tenga sentido, porque cuando te viene, tú ya has hecho todos los gastos y si te has tenido que descolgar en el camino, te has descolgado porque todos los días coger dinero para pagar el autobús, más los gastos que conlleva el mantenerse en Utrera o en Montellano, en este caso en Utrera, pues era un problema para los alumnos. Por eso nosotros decidimos que los de Utrera nosotros les íbamos a facilitar transporte para que no hubiera problemas. Con el tema de la educación superior, que tiene tela, o sea, no solamente lo básico, yo creo que lo concreto de rescate baja las tasas y aumenta las becas, pero yo creo que ahí, y además el movimiento estudiantil desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Yo recuerdo ya mis primeras movilizaciones en tercero de U eran precisamente por el tema del aumento de tasas, y al final lo que ha provocado, y eso es también gravísimo, que realmente se ha vuelto a elitizar la universidad. Si nunca de verdad llegó a ser, eso decíamos el hijo del obrero a la universidad, nunca realmente llegó a ser así, porque hay diferencias en barrios de Sevilla que hay un 80% de alumnos que estudian estudios superiores, los Remedios y otros en los que no llegan ni al día 12, pero por lo menos se había conseguido una cierta conquista a base de lucha de calle, de movimiento en la calle. Pero es que eso se ha revertido brutalmente y tiene que ver con un montón de cosas. Evidentemente, aumento de tasas y baja de ayuda de becas, pero hay un montón de medidas que en ese sentido yo creo que son importantes, que no solamente vayan a dar dinero, porque además la situación que tiene la familia ahora, al final se tiene que quedar en casa para un montón de cosas, sino que haya una serie de bonificación y de servicios públicos al servicio de los estudiantes, de residencia, de servicios gratuitos de transporte, que vayan a facilitar y garantizar que se universalice la educación, la educación superior. Ayer, por no hablar ya de tema Bolonia, una de las cosas, problemas gravísimos también que se tiene ahora con los nuevos planes de Bolonia, que te obligan a asistir a la clase, entonces los chavales que tienen que trabajar para poder pagarse la carrera, que es lo que pasa. O sea, que yo creo que ahí también que hay un trabajo importante y que además el movimiento estudiantil tiene muchos años de reivindicaciones y que hay que tirar de eso, ¿no? Así que, pero vamos, yo creo que de rescate, primero, yo leyendo, tengo aquí un micro del programa, una microchuleta, evidentemente la de la baja de tasa y aumento de becas, que es cierto, yo también lo he sufrido, escuchar al PP decir que no se han reducido las becas y que de hecho ha sido el periodo de la legislatura donde más becas se han dado, ¿no? Eso es parte de la hipocresía. De todas maneras, esta es la política que ellos quieren, porque me acaba de recordar Libertad, que el otro día decía el ministro de Educación que no es que hubiera menos becas ni que faltaran más becas, que lo que sobraban eran universitarios. Entonces, ante esa forma de pensar, pues lógicamente ellos que quieren una educación elitista, una universidad donde esté la élite y donde manden los de siempre y estamos obedeciendo a los de siempre. En nuestra mano está cambiar esto. A ver, ¿más palabras? Silvia, ¿quién tiene el micro? En cuanto a lo que se ha hablado de las becas, insisto con mi problema y con el problema de muchos padres. Los que solicitamos becas de reeducación pedagógica y de reeducación del lenguaje, algo tan primordial para nuestros niños, se solicitó la beca en septiembre. Tú tienes que adelantar los pagos, porque además los niños tienen que asistir todos los meses a esas terapias, pagarlo. Una media de unos 3.000 euros es lo que suele salir. La Junta, el que tenga mucha suerte y le dé el máximo,
En todo caso, le paga unos 1.800, el que tenga mucha suerte y sea muy pobre. Y cuando te lo pagan, pues estamos en abril. Mientras tanto, las familias tenemos que soportar esa carga todos esos meses, porque además, niño que un mes no asista, dinero que luego tienes que devolver a la Junta, porque tú no has utilizado el dinero para lo que te lo han dado, cuando ni siquiera te cubren ni la mitad de lo que sale este tipo de terapia. O sea, creo que es algo que estoy segura que tendréis en cuenta, pero quiero que sepáis que en primera persona esto es horrible. O sea, ¿qué familia trabajadora puede soportar esos 3.000 euros por adelantado? ¿Quién los tiene? Yo conozco a padres que han pedido préstamos. Préstamos. O no la solicites, porque la mayoría de los padres, yo no la solicito, ¿para qué? Si es que de todas maneras, mi hijo que no vaya a las terapias. Volvemos a negarle muchísimos derechos a nuestros niños. Social y que tiene que servir para cubrir esas carencias, ¿no? Pero es que tenemos un sistema de becas muy blandito, muy flojito, precisamente por todas esas cositas que estáis contando, porque pagan muy tarde, porque los requisitos que ponen son una forma de hacer recortes encubiertos. Claro, porque yo tengo estudiado el panorama, pues yo voy a poner que la beca se la doy a quien no supere tal cifra renta. Pero eso, ¿cuántas familias son? Si yo decía, pero bueno, ya hay que estar mal para poder acceder a esa beca. Te lo juro, es que han sacado becas que decía, pero bueno, pero si ¿cuántas familias hay? Pero si esto es imposible, cumplir los requisitos estos. Claro, pero después dicen, becas contra no sé qué, beca Adriano, le ponen unos nombres magníficos. Y recortes encubiertos a través de las becas también. En fin. ¿Y otra palabra, Juli? El micro me parece que está cerrado. Que hay educación de adultos, de personas adultas. Buenas tardes. Mi problema no es mío, es de una sobrina. Tiene un niño que también es diferente, entre comillas. La llaman el otro día, que había venido una orientadora a verla porque los informes que habían llegado de la guardería eran excepcionales. Es un niño que con 3 años habla inglés, lee, tiene un abecedario que es grandísimo, y venía de ver a la orientadora y venía por los suelos, harta a llorar. Y le digo, ¿qué te pasa? Tito, me ha puesto la cosa tan negra que no sé lo que voy a hacer con el niño. Digo, ¿pero qué te ha dicho? No, que lo tengo que retener. ¿Pero por qué tiene? Sí, que esas palabras. Que lo tengo que retener, que no puedo, que al niño no lo van a poder... Vamos, que está abocado al fracaso escolar. Con esas palabras, más o menos. Que el niño no lo iban a poder integrar, que el niño... Dice, bueno, Tito, ¿yo qué hago? Me voy a tener que ir a Sevilla porque todavía el niño no está evaluado todavía. Porque dice que hasta los 5 años no lo evalúan. Eso la ha dicho. Van a venir orientadoras ahora a verlo otra vez. Pero claro, una orientadora en un día no sabe lo que es el niño. Mi sobrina lo que quiere es que el niño siga en su clase. No que lo pasen de clase, sino que tenga un apoyo en su clase. Cuando termine su clase, que le den apoyo, que le den... Y dicen que no. Que es lo que yo quiero saber, ¿qué es lo que lleváis ustedes sobre esos niños también? La verdad que el problema este es un problema que el sistema educativo no lo tiene no resuelto, ni siquiera ni tocado. Los niños de altas capacidades, el sistema no utilizan muchos recursos para ellos. Se está empezando a hacer, sí, algunas adaptaciones curriculares, algunas cosas de esas, pero el sistema a estas clases de niños, es lo que decía tu sobrina, lo aboca al fracaso por una sencilla razón. Porque esos niños en la clase que están no se sienten cómodos porque ellos tienen otras aspiraciones, pero luego son niños, igual que los otros niños, y les gustan las mismas cosas que a los otros niños. Entonces, ahí el sistema tendría que dar una respuesta de cómo ese niño lo tiene que integrar, sabiendo que es un niño y sabiendo educar en la diversidad. Lo primero que le digas a tu sobrina que no lo frene. A ver, la educación consiste en que cada una, alcancemos nuestro máximo posible. Tenemos un punto de partida y no sabemos dónde vamos a llegar.
Entonces, que alimente esa curiosidad y esas ganas de aprender, porque va a ser una frustración, porque en verdad los niños con estas características no está diagnosticado, pero vamos, si me dices todo eso, con 3 años tiene la pinta. Hay que darle lo que pide, a todos los niños hay que darle lo que piden, no se le puede frenar. Entonces, hay un programa en educación que se están empezando a valorar a los niños en 5 años, se hace un screening. ¿Perdón? Es que a ella le han dicho que no, que no debe de alentarlo, sino al revés, que lo retraiga. Eso es una incompetente la que te ha dicho eso. No tiene que hacerlo, de verdad que no. Hay un programa que se hace una detección, se está haciendo un programa de detección de niños con altas capacidades y en 5 años se hace la primera evaluación. En 5 años se hace la primera evaluación. Pero eso no significa que si a los 3 años yo detecto que un niño tiene unas necesidades especiales, pues lo valore a los 3 años. Entonces, tu sobrina tiene que solicitar en el colegio la valoración a través de su tutor o su tutora. Es decir, quiero que a mi niño lo vean. Quiero que lo vea la orientadora, que lo valore. ¿Por qué? Porque esa valoración, ese informe, es el que va a servir para sentar las bases de una atención educativa ajustada a sus necesidades. ¿Qué pasa? Es verdad, es cierto que no hay preparación para atender a cierto alumnado, sí, pero cada vez se están preparando más los profesores. Claro, aquí es un niño de necesidades educativas especiales también. Es un niño porque tiene otras necesidades diferentes. Entonces, fundamental que lo valoren, que no esperen a los 5 años, pero si se está viendo, que lo valoren, que se aclaren y que en base a eso diseñen la intervención con él. No tienen por qué adelantarlo de curso, eso se llama aceleración. No tienen por qué hacerlo, puede estar con su clase, pero claro, con una adaptación curricular que se llama enriquecimiento, bueno, es entrar en detalle. Pero que se ha empezado a trabajar ahora desde la Consejería de Educación con estos niños, y son niños con necesidades educativas especiales que hay que atender. Y por favor que no los frene, porque eso es frustrarlo. Y a mí no me gustan las etiquetas tampoco, y es verdad que cuanto con más naturalidad se le trate y se le dé eso, mejor. Pero tampoco nos podemos olvidar de que necesita unas medidas especiales. Y esas medidas van en el currículum, en la forma de organizar el aula, es fundamental. Pero lo primero que lo valoren. Y si llevamos medidas, pues para esos niños necesitan recursos. Y llevamos un plan nacional de inclusión y ahí pues van todas esas medidas para atender a todo ese alumnado que se sitúan. Entonces, sí, claro que sí, abordarlo desde mayor inversión, mayor recursos y con planes especiales. Y concienciación e inclusión a tope, porque es que es fundamental. Sí, no, está totalmente relacionado con lo que hablábamos antes. Al final es hablar de educación inclusiva. Y es hablar de cambio de modelo, porque con el trabajo colaborativo, por ejemplo, que no se practica muy poquito con esto de las comunidades de aprendizaje, están empezando, pero ahí pues su nieto es, ¿no? Sobrino, por ejemplo, bueno, pues ¿qué estimulación mayor tiene una persona que aprende enseñando? O sea, los chavales cuando se juntan en un grupo y uno le enseña al otro, porque además las capacidades son múltiples, o sea, uno puede ser estupendísimo pintando y dibujando, pero es malísimo en capacidad memorística, pero cuando trabajas en trabajo colaborativo, que cada uno aporta lo que tiene, pues eso no genera frustración, o sea, para combatir, no, para trabajar la diversidad. Pues el trabajo colaborativo es fundamental y es muy potente. Ahora, cuando estamos trabajando en la atención a la diversidad y lo que hacemos es etiquetar, ¿no? Al final el alumnado, este es torpe, este es listo, porque al final es lo que pasa. El de alta discapacidad, este es
eso no es trabajar la inclusión. Y claro que al final se frustran, porque al final le ponen etiqueta, al final yo tenía un alumno de altas capacidades que ¿cómo se llama? Lo de acelerar, bueno, un curso, la aceleración del currículum, y pues estaba flexibilización, estaba en un curso superior a aquel que respondía. Y yo creo que había sido un fracaso porque el chaval era un chaval, al final era un niño, ¿vale? Sí, igual tenía capacidad, pero somos un desarrollo, o sea, nosotros nos desarrollamos de forma integral, somos emociones, no solamente somos operaciones matemáticas o saber dibujar. Entonces yo creo que ante eso lo más potente es trabajar la educación inclusiva, pero de verdad, ¿no? O sea, y creyéndola, y el trabajo colaborativo en equipo, en que no nos lo echemos a competir. Es horrible en las aulas todo el tiempo, el sistema de notas, que al fin estás comparándote, eso es terrible, ¿no? O sea, que es que hay que, por lo que decíamos, cambiar de poner la boca arriba. Mira, yo conocí un caso en un pueblo del Aljarafe, y es cierto, trabajaban en infantil por proyectos, una metodología interesante, la verdad. Y había niños con altas capacidades y no necesitaban nada especial, sino trabajaban por proyectos y ellos pues tenían sus tareas asignadas y estaban súper bien. Cuando llegaron a primaria, a primero de primaria, cambió la metodología y el niño empezó a aburrirse en clase, empezó a reclamar, empezó a molestar. Claro, ¿qué pasa? Se tiene que poner las pilas. El centro donde vaya a ir, si se detecta y se diagnostica que es un niño con altas capacidades, se tiene que empezar a poner las pilas ya en formación. El profesorado se tiene que formar en eso, en cómo atender ese tipo de alumnado y aprender y reciclarse y cómo aprender. Eso es una parte fundamental de la respuesta educativa. Pero vamos, que dile a tu sobrina que no se venga abajo, que no se venga abajo, que se está trabajando en esa línea y que no se venga abajo, hombre, que bien, si hay voluntad, que no se venga abajo, que de verdad que se está trabajando en esa línea y la metodología está cambiando y hay profesionales muy, muy buenos y muy preparados y que lo van a atender estupendamente, pero que es fundamental que tengan claro si sí o si no, o si necesita algo diferente o no. Y que hay muchas cosas que se están haciendo y están dando muy buenos resultados. Hay muchos programas y cositas. Así que no se venga abajo y que se anime. Y que lo primero que tiene que solicitar es la valoración de su hijo para salir de dudas y si necesita una respuesta especial, pues que empiecen a dársela lo antes posible. Y ya está. No hay problema. ¿Vale? Bueno, ya veo que no hay más palabras. Vamos a terminar el acto y solamente para terminar decir que la verdad que es una bocanada de aire fresco después de tanto vota, los malos, los otros, que viene Venezuela, que vienen los malos, el otro día ya lo último de lo último, que van a prohibir la cacería. Y me preguntaban los cazadores, ¿pero eso es verdad? Digo, yo leo el programa y no lo leo y no lo veo. ¿Eso es lo mismo de verdad de que no va a haber Semana Santa? ¿O es lo mismo de verdad de que le vamos a quitar la casa a los ricos? ¿O de que le vamos a quitar todos los ahorros a todo el mundo? ¿O lo mismo de verdad de lo que dicen aquí del grupo de gobierno, que teníamos dinero el año pasado por esta fecha y que no le pagábamos a los trabajadores por tal de fastidiar PSOE? ¿Qué más hubiera querido yo haber tenido dinero y no iba a pasar los meses tan malos que pasé debiendo en un montón de nóminas que se debía? O sea, que eso es así. Pero un foro como este hace que te sientas bien, por lo menos yo estoy contenta, me ha gustado, se me ha hecho el tiempo corto. Yo estoy contenta y hace que te sientas bien porque hace ver que otro mundo es posible, que otra sociedad es posible. Y eso lo tenemos en las manos nosotros, los que estamos aquí y a los que nosotros podamos convencer los que estamos de fuera de los que estamos aquí. Yo creo que unidos podemos cambiar este pueblo, podemos cambiar la comunidad autónoma, podemos cambiar el país y sobre todo podemos cambiar el mundo y que formar a la gente como personas y conseguir el ideal de la izquierda, que al fin y al cabo es lo que queremos, la idea de la izquierda. Que todo el mundo sea feliz, que todo el mundo tenga su trabajo, que tenga su casa y que tenga todos los recursos. Así que unidos podemos y a ver si el día 27 no es una sonrisa, sino una carcajada de un país. Venga, muchas gracias.
Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con el segundo acto de esta campaña electoral aquí en el Coronil. Por una parte, tendremos que decir que bueno, que no venimos pidiendo ninguna limosna, ni venimos pidiéndole a los políticos antiguos nada que sea suyo. Nosotros lo único que pedimos son cosas que son nuestras, cosas que nos ganamos durante tantos años de lo que ellos han llamado democracia, de esta falsa democracia que nos han colado desde el principio. Venimos a decirles que bueno, que ya estamos hartos de que nos tomen el pelo, de que se lleven nuestros dineros, de que nos roben por la espalda y después nos pongan buenas caras cuando vienen a nuestros pueblos a presentar y a inaugurar las obras grandes que ellos inauguran, y que ellos vienen a ponerse sus medallitas y a nosotros no. A nosotros nos tienen siempre en segunda línea. Entonces, primero vamos a hacer un poco de historia de lo que fue la democracia en nuestro país. La democracia en nuestro país, la falsa democracia, porque nosotros fuimos un pueblo que veníamos sin cultura ninguna, de una dictadura, precisamente educados para que fuéramos lo que fuimos. Nos colaron una constitución hecha por unos padres de la constitución, que una constitución nunca necesita padres, una constitución siempre la tiene que hacer el pueblo, porque si no la hace el pueblo, la constitución no representa al pueblo. Después nos colaron todos aquellos pactos de la Moncloa, todas aquellas historias que nos metieron. Se nos metió el CDS, se nos metió después el PSOE, para hacernos ver que sí, que era una democracia, que podíamos votar a la izquierda, pero ahora nos estamos dando cuenta que no, que era un PSOE descafeinado, un PSOE que era un montaje para que nunca pudiera gobernar la izquierda real en este país. Entonces, todas estas cosas que nos estamos dando cuenta ahora, son las que nos van a traer a esta situación que vamos a vivir. Una situación en la que la conciencia de las personas se está despertando. Estamos viendo que cada día la realidad es diferente. Cada día, además lo estamos viendo cada día en la televisión, lo vemos todos los días. Todos los días salen 10, 20, 15, 5 políticos que han robado, 4 banqueros que están liados con los políticos, los jueces que están poniendo las cosas tal como a ellos les convienen. Aquí todo el mundo está enganchado en la misma teta, todo el mundo cobra y todo el mundo se lleva la pasta. Y a nosotros, pues que nos den morcilla. A nosotros nos quitan lo poco que tenemos, nos dejan a un lado. Siempre cuando llegan las elecciones nos prometen 800.000 cosas preciosas, todas preciosas, pero ninguna se cumple. Llevamos 35 años con programas electorales que nunca, jamás se cumplió ninguno. Jamás. Nadie podrá decir que alguien ha cumplido nada de ningún programa electoral de este país. Entonces, pues, nosotros nacimos el 15M, en el que, bueno, el 15M fue quizá una pequeña revolución sin conocimiento porque no teníamos precisamente ni los medios ni la sabiduría. Pero de ahí en adelante fuimos removiendo las cosas, empezamos a darnos cuenta de lo que nos faltaba organización, nos faltaba conocimiento de las cosas. Empezaron a llegar gente joven muy preparada, que son los que hoy están al frente de Podemos, empezaron a guiar un poco la situación, hasta hoy en día que estamos llegando a la situación en la que estamos llegando, después de 1 año y medio de elecciones brutal, porque ha sido 1 año y medio brutal, en el que yo entiendo que todo el mundo estará bastante harto de elecciones, de mítines, de campañas, de publicidad, de televisión, de todas las historias que mueven estas cosas. Pero, de todas formas, esta ocasión que tenemos ahora mismo por delante es una ocasión muy especial. Es una ocasión en la que tenemos la posibilidad, la oportunidad de crear aquello que intentamos crear entonces, aquella vez, pero claro, nos lo pisaron, nos metieron en el saco a la primera, después nos montaron aquel paripé
cuando veían que se les escapaba la historia del golpe de Estado para que nos tragáramos aquella monarquía impuesta por Franco y toda aquella historia. Ahora tenemos la oportunidad de cambiar todo aquello. Ahora tenemos la oportunidad de hacer un país de nosotros, para nosotros y entre nosotros. De ponernos todos de acuerdo. De no montarnos en el barco de las ideologías. El barco de las ideologías que solo pretende separarnos en grupos para manejarnos. Porque el barco de las ideologías es muy peligroso. El barco de la ideología de la izquierda, la derecha, los centros, lo que hace es dividir a la gente en grupos. El poder divide a la gente en grupos y, claro, siempre el refrán, el divide y vencerá, que a ellos les ha dado resultados durante muchísimos años. Durante muchísimos años nos han tenido divididos casi desde que abolimos la esclavitud. Nos están dividiendo entre las derechas, las izquierdas. Cuando la derecha y la izquierda se definen, nos parten en otros 3 trozos. La derecha más moderada, la izquierda más moderada, la derecha más... Aquí todo es el lío, dividirnos a trozos para vencernos siempre. Y ahora tenemos que desistir de todas esas historias. Tenemos que decirle que no somos ideología, que no somos ni izquierda, que no somos derecha, que no somos ninguna de las cosas que ellos quieran. Nosotros somos el pueblo. Nosotros somos el pueblo que venimos a hacer una cosa diferente, a hacer una cosa para nosotros. Y que nos da igual. Nos da igual todas las pegas que nos pongan, nos da igual que nos digan que no va a funcionar, nos da igual. Si no funciona, nosotros lo hacemos. Y si hay que cambiarlo, lo vamos a cambiar. Porque nada, nunca, nada es necesario, nada es indispensable. Yo me acuerdo que mi abuelo me dijo a mí una vez, le dije yo, abuelo, es que me han dicho que ese hombre es indispensable. Me dijo mi abuelo, no, hijo, lo indispensable está el cementerio lleno. Pues lo mismo en la política. Aquí no hay nadie indispensable. Aquí no hay nada indispensable. Aquí lo único indispensable somos todos. Entonces, tenemos que darnos cuenta que solamente hay una manera. Y la única manera que hay es votar el día 26 a Unidos Podemos, que es la única fuerza que viene a cambiar las cosas, porque las demás ya sabemos lo que hay, como dijo nuestro amigo José el otro día. El otro día en el acto, nuestro amigo José dijo que si votas a PSOE, votas PP. Si votas a Ciudadanos, votas PP. Si votas PP, votas PP. Si no votas, sigues votando a PP. Y la única opción que hay de cambio es Unidos Podemos. Y la única forma de darle alas a los sueños es pintándolos con el pincel de los colores de nuestra propia creación. Así que sí se puede, Unidos Podemos. Y ahora vamos a presentar a nuestros 2 compañeros. Por una parte, Rocío van der Heide, que entrará en primer lugar, que es el enlace con la Secretaría General para la campaña electoral en la provincia de Sevilla. Y en segundo lugar, pues nos hará una exposición nuestro amigo Pablo Pérez Gampornina, que ha venido ya aquí bastantes veces, que es el responsable de redes y por tanto el responsable de redes de la campaña para toda Andalucía. Venga, Rocío. Campaña electoral más calurosa de la historia, aunque hoy tengamos un día fresquito. Calurosa porque nos encontramos en pleno mes de junio enfrentando una nueva cita con las urnas y también por lo acalorado que están algunos y sobre todo algunas ante la posibilidad real de perder privilegios y de que el cortijo se les quede un poco más pequeño a esos manijeros y manijeras de siempre que se piensan que las instituciones ya son suyas. Hemos hecho un recorrido largo en los últimos 20 meses aproximadamente, enfrentando las trabas que desde este sistema bien pensado nos iban poniendo para impedir el avance y el crecimiento de este movimiento que nació de las plazas. Aquellas elecciones andaluzas que nos adelantaron para pillarnos a traspiés, cuando los pueblos, nosotros lo recordamos en el Coroní, estábamos debatiendo y preparándonos para enfrentar unas municipales que venían, pero desde luego no teníamos en mente unas elecciones autonómicas. Aún así, y a pesar de que lo intentaron, llegamos al Parlamento y también llegamos a los ayuntamientos, en concreto a este ayuntamiento de este pueblo. En plena Navidad también
Hicimos una campaña histórica con un resultado enorme que permitió que por primera vez el Congreso de los Diputados se pareciera a cualquier plaza o a cualquier calle de cualquier pueblo o de cualquier ciudad. Había hombres con rastas, había mujeres migrantes, había mujeres gitanas, había madres con bebés y carritos en brazos, bebés en brazos y carritos, personas que se abrazaban y que lloraban de la emoción y de la ilusión de verse por fin representados en aquel lugar. Era la imagen de la vida misma, de la vida real. Nos sentimos representados porque eran personas como cualquiera de nosotros y de nosotras. Nerviosos y nerviosas se pusieron mucho. Hasta que olían mal, dijeron, o que tenían piojos, nos llegaron a decir. Con esa situación lidiamos. Cuando era la manifestación más hermosa de lo que somos capaces de hacer cuando de verdad la gente nos lo proponemos. Y aun a pesar de todo, hemos sido dialogantes, hemos sido generosos y generosas, hemos tendido la mano aun siendo muy conscientes del papel que ha jugado el PSOE en este país y muy especialmente en Andalucía y de las políticas que ha llevado a cabo. Y tan conscientes éramos que sabíamos que no iban a querer, que no iban a aceptar, que no iban a ponerse a disposición de la gente, que no gobernarían para los pueblos, que no facilitarían políticas en favor de la gente. Hicieron lo que siempre han hecho y lo que saben hacer. Dicen A y hacen B. Optaron por Ciudadanos como compañero de viaje para continuar haciendo las políticas que han hecho desde los tiempos de Felipe González, que no nos vendan milongas. Reformas laborales contra los trabajadores y las trabajadoras. Privatizar los bienes comunes y esenciales para la vida, como son la energía y las eléctricas, para luego ocupar sillones en sus consejos de administración. Robarnos derechos y privarnos de libertades con leyes como la ley Mordaza, que hoy hacen posible que tengamos un compañero en la cárcel como Andrés Bódalo por el único motivo de señalar la realidad que padecemos en los pueblos de Andalucía y exigir mejoras que nos permitan tener unas minimísimas condiciones de vida. Políticas que permiten sacar a la gente de sus casas sin alternativa habitacional. No olvidamos a aquella Carmen Chacó celebrando y posibilitando los desahucios exprés. Políticas que priman el rescate bancario y el pago de la deuda a costa de dejar tirados a los parados y a las paradas que agotan sus prestaciones y que se quedan sin nada. Políticas contra los niños y las niñas y sus maestros y sus maestras, que han visto cómo la educación se convertía en este país en un servicio precario, con aulas masificadas o con bajas que nunca se cubren, o incluso nuestros enfermos con una sanidad que era pionera, brillante en esta tierra y que ahora soporta listas de esperas interminables o alas de hospital cerradas por falta de profesionales, porque no se cubren bajas de profesionales y a su vez se da la paradoja de tener a nuestros jóvenes más preparados que tienen que hacer la maleta y salir porque esta tierra no le ofrece ninguna alternativa ni ninguna posibilidad a pesar de ser una tierra rica y a pesar de todo su potencial. Esa es la política que han venido desarrollando y haciendo en esta tierra, aunque se empeñen una y otra vez en contarnos lo contrario. Para lo único que han sido coherentes, eso sí, han sido coherentes para elegir a sus compañeros de viaje. Para lo único que fueron coherentes. Un partido que, para empezar, se llama Ciudadanos y nos deja a la ciudadana, a más de la mitad de la población, al margen. Un partido cuya propuesta para nosotras, que padecemos la lacra de la violencia machista y cuando el número de asesinatos no cesa, lo que propone es acabar con las penas por violencia de género, dejándonos, si cabe, en una situación de más vulnerabilidad y de más desprotección. Un partido que propone el contrato único como la panacea, pero que en la práctica lo que supone es recortar a la baja
unificarnos a la baja y dejarnos en una situación de mayor precariedad y de menores derechos laborales. Un partido que impidió en Andalucía que nuestros niños y niñas con más necesidad no tengan una atención temprana garantizada, como el único aval de una mejor vida en el futuro. Un partido que se presentó como cambio y que, sin embargo, lo único que ha venido a hacer es posibilitar que sigan los de siempre, mantener lo viejo. Estamos a las puertas de lograrlo, estamos a un paso. La política o la hacemos nosotros o nos la harán, y ya conocemos para quién y a quién benefician. Este pueblo tiene la posibilidad, además, de tener a uno de sus vecinos en el Congreso, que amplíen más, si cabe, esa pluralidad diversa y reflejo de la sociedad de la que hablaba al inicio, que además de gente con rasta, que además de madres, que además de migrantes, haya jornaleros y jornaleras en el Congreso de los Diputados. Una posibilidad real a día de hoy para llevar al Congreso la realidad del medio rural andaluz, lo que padece su gente, la lacra de las peonadas, el clientelismo que posibilita el PER. Acordémonos del tiempo en que el ministro de Agricultura era Arias Cañete. ¿Para quién hizo política? ¿En favor de quién? Cuando como ministro iba a Bruselas a negociar la política agraria comunitaria, ¿qué intereses y de quiénes eran los intereses que defendía? Los Mora Figueroa recibieron casi 50 millones desde 2008. O los Domé, que han recibido 36,6 millones de euros de la PAC. O su propia mujer, la mujer de Arias Cañete, Micaela Domé, que cobró 1,8 millones de la política agraria comunitaria, mientras que su marido era ministro de Agricultura. 50 millones en subvenciones para las 60 familias más ricas de este país. Y mientras tanto, los jornaleros y las jornaleras sobreviviendo con un subsidio miserable que no alcanza para nada. Imaginaos por una vez que nuestro vecino Diego Cañamero mañana sea ministro de Agricultura y pudiera hacer política para nuestros pueblos, para la gente, para los pequeños y medianos agricultores, para los pequeños ganaderos y para los y las jornaleras, para dignificar la vida de los pueblos de esta Andalucía que lo necesita más que nadie. Imaginémoslo, que en unos días seguramente y probablemente dejaremos de imaginarlo porque será una realidad. Ya tenemos la experiencia. Hemos conocido gobiernos del PP y gobiernos del PSOE y ya conocemos su política. No hay que darles más oportunidades. Ya han demostrado todo lo que tenían que demostrar. Ya nos han recortado, ya nos han precarizado servicios, ya hemos sido generosos con lo que nos pedían, ya nos hemos apretado el cinturón y ya hemos visto el resultado. Nada ha cambiado para nosotros y nosotras. Seguimos igual de mal que cuando comenzó la crisis. El resultado han sido recortes, precarización de servicios, privatización. No hemos mejorado. Y ya nos indignamos y salimos a las calles y ya le gritamos que no nos representan. Pero también nos ilusionamos y reivindicamos la alegría y la sonrisa como nuestra mejor arma. Perdón. Ya nos hemos indignado. Hemos reivindicado la alegría y la sonrisa como nuestra mejor arma. Ahora nos unimos para remar juntos y juntas en la misma dirección. Unidos y unidas tenemos que ser más, tenemos que poder hacerlo. Recuperemos la indignación. Yo de verdad vengo aquí a pedir que volvamos a sentirnos indignados, porque la realidad no ha cambiado, para nosotros no ha cambiado. Recuperemos la indignación, no nos resignemos en la normalización del sufrimiento. Indignémonos, pero con alegría. Indignémonos también con ilusión. Indignémonos con esperanza. Celebremos el 26 de junio con el calor del verano, como es el verano en nuestros pueblos. Un 26 de junio de alboroto, un 26 de junio de bullicio, un 26 de junio de compartir, como lo hacemos con nuestros vecinos y nuestras vecinas cuando nos sentamos al fresco en las noches de verano. Un 26 de junio que quede en la memoria como el día en que hicimos posible
que nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras nietas y nuestros nietos tengan un futuro de derechos, porque nosotros y nosotras tuvimos la valentía de conquistarlo. Un 26 de junio en el que podamos torcer el curso de la historia en favor de los de siempre, para hacer posible un país para la gente. Por eso yo desde aquí os pido un 26 de junio de unidad, un 26 de junio en favor de la felicidad de la gente, que lo único que queremos es que la gente viva feliz, con unas condiciones de vida garantizadas. Por eso vale la pena hacer un último esfuerzo, aguantar el último tirón a pesar de los pesares. Por eso vale la pena pensar que este 26 de junio, unidos y unidas, podemos por Andalucía. Muchas gracias. Y yo os dejo con mi compañero Pablo Pérez. Yo no sé a ustedes, pero yo... Buenas tardes. Que me da un beso con la Rocío y me mancha un poquito la gafa. Muchas gracias por invitarme otra vez a El Coroní, por esta pedazo de pancarta que tengo aquí atrás, hecha con tanto cariño, pintada a pulso. Qué bonito esta plaza. Encantado de estar aquí de nuevo, pero yo lo primero que quiero mandar es un mensaje de apoyo que nos permita salir un poco de la lógica electoralista, y es un mensaje de apoyo a el pueblo francés que está dando la batalla, luchando contra la reforma laboral, al LBL. Si ellos ganan, ganamos todos y ganamos todas, porque ganamos también no solo que se pueda tener un trabajo digno, sino ganamos también la libertad de tantos y tantas sindicalistas que en este país han sido criminalizados, y no solo en este país, como Andrés Bódalo, que hoy está en la cárcel, que los vamos a sacar y vamos a ganar también la libertad, luchando por los derechos de los trabajadores. Mariano Rajoy. Mariano Rajoy decía el otro día en Zaragoza, os lo voy a leer, porque no. Decía en Zaragoza: no somos ninguna operación de marketing, ni un producto de televisión. Somos un proyecto con experiencia. Con experiencia. Gracias. Vale. Creo que ahí vale. Con experiencia, decía Mariano Rajoy el otro día. Somos un proyecto con experiencia. Gürtel, Púnica, Bárcena, Panamá. Experiencia, Mariano, en meter la mano y en destruir empleo. En eso tenéis experiencia de sobra. No hace falta que lo diga. Lo hemos visto durante estos 4 años. Y dicen que nuestro programa es irrealizable, que prometemos cosas que no podemos cumplir, y somos la única opción política en este país que hace una memoria económica de su programa. Mariano, tu memoria económica es la realidad de parado que hay en este país, la realidad de que no has creado un solo empleo, has destruido más de 100.000 empleos. Yo quiero hablar de la memoria económica del Partido Popular estos 4 años, algunos datos. De cada 10 puestos de trabajo destruidos, 2 fueron temporales, 8 indefinidos. Por cada nuevo empleo a contrato parcial, destruyó 1,3 empleos a tiempo completo. Un 6% menos de ingresos en cada hogar, casi 1.600 euros menos al año. Casi un 2% más de trabajadores que cobran el salario mínimo o menos. Una reducción del 4,5% de los salarios reales. Pobreza, más del 22% de las personas en riesgo de pobreza. Un 2,4% más desde que gobierna Mariano Rajoy. Más del 16% de los hogares con mucha dificultad para llegar a fin de mes. Un 6,5% más desde que gobierna el Partido Popular.
casi la mitad de los hogares no pueden permitirse una semana de vacaciones al año, un 5% más desde que gobierna el Partido Popular. El 20% más rico ingresa 7 veces más que el 20% más pobre. Somos el segundo país más desigual de la Unión Europea después de Rumanía. Esa es la memoria económica del Partido Popular. Y hablan de que nos han salvado de la crisis, que nos han salvado del rescate, hablan de brotes verdes, de creación de empleo. Rajoy miente más que un bellaco y hay que decírselo a la cara. Aquí en este país no ha bajado el paro, Mariano. En este país lo que ha bajado es la gente que busca empleo, porque se han tenido que ir a buscarlo a Alemania, a Francia, a Reino Unido, a buscarlo fuera. Lo que ha bajado no es el paro, lo que ha bajado es la gente que está en este país intentando buscarse la vida y se van fuera. Eso es lo que ha bajado en este país, no tus brotes verdes, que si son brotes verdes serán de una planta carnívora que nos está destrozando y comiendo poquito a poco, Mariano. Esa es tu memoria económica. No vengas a contarnos mentiras, que eres un mentiroso. Y hay que decírselo también en estas elecciones generales, porque después va y se fotografía en la cola del paro, como en la portada del Mundo. Y si va hoy a cualquier cola del INEM, verá que la cola es la misma. Y si se va al aeropuerto de Barajas o si se va al aeropuerto de Sevilla, verá a nuestros jóvenes arrastrando maletas por esos pasillos interminables